Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Reciban los saludos del pastor Wilfredo Tapia. Para mí realmente es una alegría, es un gozo el poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En nuestras Biblias abramos en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Es la palabra de Dios, hermanos. Realmente es muy importante este pasaje de Dios. ¿Y qué reflexiones podemos tomar sobre este pasaje bíblico que vamos a compartir el día de hoy? En primer lugar, vemos la actitud de la mujer cananea. ¿Y esto qué nos demuestra, amados hermanos? Nos demuestra que esta mujer tuvo una gran persistencia. No permite que la irritación de los discípulos o la brusca observación de Jesús la desanimen. Ella sabía lo que quería y confiaba en que Jesús podía ayudarla. Tal vez este es el único ejemplo que tenemos en el Evangelio de alguien que hace cambiar la mente de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo pareciera, ¿no?, de querer excluir a la mujer de su misión, porque era una cananea, es decir, era una extranjera, y no una oveja perdida de la casa de Israel, como dice la palabra de Dios. Pero qué interesante es ver en este pasaje bíblico la persistencia de la mujer. Ella es persistente y creativa en su respuesta, usando cada gota de su ingenio, y muestra realmente su gran fe. Y es lo que Jesús siempre recompensa cuando se le pide que sane. La muestra de una fe genuina, una fe persistente, una fe activa en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Realmente esta es una historia extraordinaria, hermanos. Mientras una mujer defiende su opinión, Jesús cambia su posición. Quizás él mismo llegó a una comprensión más completa de su propia misión al mirar y oír a la mujer cananea. ¡Qué fe tenemos acá! Ella era finalmente una extranjera y nos muestra la palabra de Dios que no pertenecía al pueblo de Dios. Una mujer que pertenecía a una tribu hostil a los judíos, defendiendo su posición en contra de la indignación de los discípulos, obstinada, persistente en su demanda de que Jesús curara a su hija, de que Jesús diera sanidad a su hija que realmente estaba enferma. Hay algo muy importante que también vemos y analizamos en este pasaje de la palabra de Dios. Ella desafía la estrechez de las tradiciones que confinaban la misericordia de Dios a unos pocos elegidos. Y vemos en la palabra de Dios que ella ricamente recompensada. Los discípulos
pensaron que ella no merecía la ayuda de Dios, no merecía la ayuda de Jesús. ¿Por qué nuestra condición, por nuestra condición pecaminosa, pregunto yo, merecemos la ayuda de Jesús? Por nuestra condición pecaminosa, ¿merecemos la ayuda de Jesús? No, pero aún así, Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Pero aún así Dios muestra su amor para con nosotros, que aún así siendo pecadores, nos ama, tiene misericordia y nos ayuda en tiempos de aflicción y escucha nuestras súplicas y lo más importante que vemos en este pasaje de la palabra de Dios, las responde de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y una pregunta que yo también me hacía cuando iba a compartir esta palabra de Dios, y me preguntaba también, y esta pregunta también es para todos nosotros, ¿qué enseñanza podemos extraer de la actitud de esta madre de familia? ¿Qué ejemplo trae a las madres de familia en el día de hoy? El Evangelio de Mateo nos introduce a una madre que haría cualquier cosa por conseguir la curación de su hija. ¿Usted no haría lo mismo, amada hermana? ¿Usted no haría lo mismo, amado padre de familia? Una mujer quien insistirá en interceder frente a Jesús por su niño. Dios sabe y conoce que nuestras vidas pueden ser cambiadas incluso con un poquito de súplica o un poco de súplica al corazón de Jesús. Ella viene buscando algo. Y ella no busca algo para ella, no para ella misma, sino para otra persona. ¿Y quién es esa persona? Su hija. Cuán poderosa es la plegaria de intercesión por nuestros hijos. Jesús, Señor de todos, y esto es algo muy importante de que debemos de tomar en cuenta. Jesús oye nuestras plegarias de intercesión por aquellas personas que amamos. Nuestro Señor Jesucristo cura a quienes, a nuestros enfermos, sean nuestros familiares o no. Jesús muestra su misericordia y conforta a los afligidos. Nos reconcilia con aquellos que nos han herido y con aquellos que nosotros no hemos herido. Nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y nos ayuda a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. La mujer cananea reconoce a Jesús como el Hijo de David, un título mesiánico, y de igual manera nosotros también debemos de reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Vemos una actitud de humillación muy importante de esta mujer. Ella se arrodilla frente a él y lo llama Señor. Ella rehúsa sentirse ofendida con un insulto aparentemente rudo, pero ella vemos de que aún así, en medio de la oposición, aún así, traspasando la cultura, aún así, sintiendo el desprecio y el rechazo, pero eso no le quita el conocimiento de Dios en ese momento. No le quita el poder de ver el poder de Dios. Ella conoce el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ella cree en Él y tiene fe, mucha fe en Jesús, y sabe lo que Jesús tiene que hacer. Yo pregunto,
amados hermanos, usted hasta el día de hoy ha puesto plenamente su fe en Jesús? Y si no es así, hoy es el momento de hacerlo. Y lo maravilloso de la mujer cananea es que su requerimiento y pedido a Dios le es concedido. Jesús no le respondió nada, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, él no le respondió nada. Habría sido natural para esta mujer el abandonar su ruego y alejarse, pues, amargada, ¿no? Se sentía 3 veces incapacitada. Era una mujer sola en el mundo de tantos varones. Era una gentil y por lo tanto impura y con una hija enferma y había una necesidad de sanidad. Pero a pesar del silencio de Jesús, ella confía en él, se mantiene frente a él y lo gana con sus argumentos. Ciertamente para nosotros, en el día de hoy, es una gran lección en fe y humildad. Esto que nos enseña a nosotros, amados hermanos, esto nos enseña también a interceder en oración y ruego y con mucha fe a Dios, así como lo hizo esta mujer, y percibiremos el poder sobrenatural, el poder sanador de Jesús en tiempos de aflicción que podamos estar atravesando. Amado hermano, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está la familia? ¿Tenemos enfermos en casa? Entonces tomemos el ejemplo de esta mujer en oración y ruego a nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, pero pídala con fe, pídala con fe. ¿Qué consideraciones podemos tomar de esta porción de la palabra de Dios? Esta porción de la palabra de Dios también, hermanos, no solamente va dirigido a las familias. Ojo, no solamente va dirigido a las familias, porque vemos también en esta porción de la palabra de Dios que también va dirigido ¿a quién? A nosotros que somos iglesia. Esta porción de la palabra de Dios va dirigida a la iglesia. La iglesia es llamada a estar preparada por Dios para una tarea misional entre el resto de la gente de Dios y más allá de cualquier frontera, hermanos. El acto de sanidad de la hija de la mujer cananea es el anticipo de lo que habría de ocurrir y debe de ocurrir en la acción misionera de la iglesia entre los gentiles. La misión cristiana es la extensión o el reflejo de la misión de Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Si bien es cierto que el relato no presenta a Jesús recomendando una misión entre los gentiles, tampoco rechazó la fe de aquellos y aquellas que se le acercaban. Uno de los propósitos de Jesús consistía en ir llevando a sus discípulos a una comprensión más profunda de saber quién era Él, de saber quién era Jesús. Por lo tanto, este pasaje bíblico debe de entenderse como misional y nosotros como iglesia estamos llamados a predicar a todas las naciones. Ello implica que la dimensión básica de la tarea de la iglesia, evidenciada en Pentecostés por la capacitación del Espíritu Santo a quienes allí estaban, es dinámica y no estática. Insistiremos un poco. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? Lo explicaremos de la siguiente manera. La misión de la iglesia es su crecimiento. La misión es el florecimiento de la palabra de Dios en un presente cada vez más cambiante. Aquí tratamos con la palabra de Dios como la iglesia en su desarrollo. El mensaje y la obra de Cristo no son solo para Israel, sino para toda la humanidad. Y nosotros somos los llamados como embajadores de Dios para extender el evangelio en un mundo marcado por la globalización y los valores que ello conlleva. El discipulado también tiene por mandato un referente global. Solo desde
los valores del reino de Dios. En este sentido, la misión de la iglesia dirigida a todas las personas en su totalidad debe de ser así, y la totalidad de la vida es inseparable del plan de salvación manifestado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es local, porque atiende las necesidades de las personas en su propio lugar y contexto. Es universal, por cuanto va dirigida a todas las personas más allá de las fronteras de raza, clase social, género, cultura, religión y nación, como dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Finalizo con estos puntos, amados hermanos. ¿En qué nos enseña este texto bíblico? El texto de hoy nos enseña y nos llama a romper con nuestros propios prejuicios en relación a quienes no son parte de la iglesia. La fe de la mujer cananea, quien atrevidamente se acerca a Jesús, nos invita a acercarnos a las personas a quienes hemos excluido desde la religión, es decir, a quienes hemos declarado impuros, impuras, por criterios religiosos. La fe de esta mujer nos demuestra la necesidad de cruzar no solo las fronteras culturales, sino aquellos territorios que por etiquetas y estereotipos nos separan de otros. La pregunta es, ¿cómo atendemos pastoralmente a los extranjeros? Finalmente, las palabras de Jesús a esta mujer muestran algo de su patriotismo judío. Sin embargo, el corazón de Jesús fue tocado y con esto muestra su sensibilidad por la otra persona, no importando su origen y territorio. La iglesia deberá reconocer que los pecadores no solo están fuera del redil, sino también dentro del redil. La iglesia es una comunidad de personas pecadoras sacadas de su marginalidad e injertadas a un nuevo orden de vida marcado por el derecho de la igualdad. En este sentido, Jesús es para todos, amados hermanos, y para todas también, para toda persona. No hay distinción, no hay acepción de personas. Por ello, para finalizar, mi exhortación es, amados hermanos, es seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo, amarlo, seguirlo y depositar nuestra fe siempre en nuestro Dios, y nuestro Dios se llama Jesús. Oremos, amados hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor mi Dios, por esta porción de la palabra tuya, Señor mi Dios, la cual nos enseñas que debe de haber también nosotros una fe inquebrantable, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe y a seguirte para siempre. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos.